Hola, bienvenido a esta guía de estudio de la Biblia, la fe de Jesús. El día de hoy vamos a revisar el estudio número 12 que titula ¿Qué enseña la Biblia acerca del juicio para toda la humanidad? Oremos. Padre, permite que tu Espíritu Santo nos guíe para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Primera pregunta. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Escrito está: Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Respuesta sobre toda obra, sea buena o mala. Siguiente pregunta. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Escrito está: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Respuesta: todos comparecerán. Siguiente pregunta. ¿Quién es el juez? Juan capítulo 5, versículo 22 nos dice, escrito está: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Respuesta: nuestro juez es Jesucristo. Siguiente pregunta. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 nos dice, escrito está: Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La respuesta: nuestras obras están escritas en los libros del cielo. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los testigos? Vamos al libro de Mateo capítulo 18, versículo 10. Escrito está: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La respuesta es: los testigos son los ángeles. Siguiente pregunta. ¿Quién es el abogado? Vamos ahora a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Escrito está: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. La respuesta: nuestro abogado es Jesucristo. Siguiente pregunta. ¿Por cuál código seremos juzgados? Revisemos ahora en Santiago capítulo 2, versículo 12. Escrito está: Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La respuesta: por la ley de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la sentencia? Vamos ahora al libro de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Escrito está: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, o fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo,
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Respuesta: para los justos, vida eterna; para los impíos, muerte eterna. ¿Qué debo hacer? Debo creer y obedecer a Jesús. Debo amar a Dios y guardar los mandamientos. Mi compromiso de fe, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto a Jesús como mi abogado, deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y queremos aceptar a Jesús como nuestro abogado y ser fieles a Dios respetando todos sus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.